Mi padre levantó la vista de su copa de vino y sonrió con suficiencia, sorprendido de que hayas aparecido. No pensaba que los fracasados disfrutarían del pastel. Me detuve a medio camino del comedor, mis botas haciendo el único sonido sobre la madera pulida. La lámpara de araña sobre nosotros brillaba sobre un largo tramo de mantel blanco, cubiertos perfectamente alineados. Copas de cristal captando la luz de las velas. Cada asiento estaba ocupado, cada cabeza girada, pero no hacia mí. No había estado en casa en más de una década, y sin embargo, nada había cambiado. El tono de mi padre seguía cortando como una cuchilla bajo las costillas, le asentí con la cabeza, cuidando de no dejar que la sonrisa rompiera mi rostro. El pastel es gratis, ¿verdad? Dije ligeramente. Él miró de nuevo su copa como si no hubiera hablado. No había tarjeta con mi nombre, ningún asiento reservado. El personal estaba alineado a lo largo de la pared, con la mirada cuidadosamente dirigida a otro lado. Me deslicé en el asiento vacío más cercano a las puertas de la cocina, justo, donde el vapor de ajo y el sonido de los platos podrían ahogar cualquier conversación educada que no tendría. La última vez que lo vi, hace 14 años. Estaba con un uniforme y una bolsa de lona sobre el hombro. No me dijo adiós, solo me entregó una servilleta doblada con una lista de compras y dijo: el ejército no te convertirá en líder, solo en un nombre olvidado en un archivo. Doblé esa lista y la metí en mi bota ese día, pensando que sería lo último que me diría. Estaba equivocada. La silla a mi derecha se movió. Ethan se sentó con la gracia fácil de alguien que nunca tuvo que pelear por su espacio. Traje azul marino a medida, reloj de oro. Cabello perfectamente peinado con facilidad costosa. No me miró mientras se servía vino. Me alegro de que hayas encontrado tiempo en tu libre horario ahora que has terminado con la logística, dijo, con la mirada aún en su copa. Sonreí sin enseñar los dientes, todavía programando cosas como funerales. Parpadeó. Eso lo desconcertó por medio segundo. Luego dio una risa forzada y se giró para coquetear con la prima a su izquierda, dejándome sola con el olor a mantequilla de ajo y lejía. Frank levantó su copa. A la familia, dijo, poniéndose de pie con toda la pompa de un rey autocoronado. A la resiliencia, a los que se quedaron cuando las cosas se pusieron difíciles y se levantaron ante el desafío. Su mano golpeó el hombro de Ethan. Ninguna mención de mí, ni siquiera una mirada. A Ethan, continuó Frank, por convertirse en el hombre en quien esta familia puede confiar. Por llevar adelante el nombre. La mesa estalló en aplausos. Los cubiertos hicieron ruido. Mi madrastra se secó los ojos como si acabara de ver un desfile de regreso a casa. No levanté mi copa, tomé la servilleta en mi regazo, doblé el borde hasta que se rasgó y mantuve el rostro en blanco. Había vivido evacuaciones bajo fuego, tormentas de arena y traiciones más profundas de lo que esta mesa podía sostener. Pero incluso esos recuerdos no adormecían el ardor de ser borrada de manera tan precisa. No está equivocado, ¿sabes?, dijo Frank más tarde, inclinándose hacia mí justo cuando llegó el postre, una tarta de almendra elaborada con azúcar hilado en forma de rosa. Fuiste un error que tratamos de olvidar. No nos hagas recordarte de nuevo. Lo miré, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como una cuchilla que él no sabía que todavía llevaba. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían destruido. Ahora solo reorganizaban algo dentro de mí. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Llamada restringida. Deslicé para responder, aún mirando al padre que preferiría inventar una hija que no existía antes que reconocer a la que sí. Una voz pasó por la línea, calmado, medido. Comandante Whittaker. Hemos revisado el expediente. No estás olvidada. Necesitamos reunirnos. Caminé hacia la biblioteca que una vez financié. Ahora, llamada en honor a los Whitters. Incluso mis donaciones habían sido reescritas. Las letras de latón brillaban bajo el sol de la mañana. Biblioteca comunitaria de la familia Whittaker. Estuve al pie de las escaleras, con el café enfriándose en mi mano, y dejé que el insulto se asentara. Hace una década. Esa placa decía Centro de Aprendizaje Comunitario Windham Hill. Los fondos provenían de una fundación que comencé cuando aún creía que volver a casa significaba algo. Cuando aún pensaba que una placa sin nombre era mejor que ninguna placa en absoluto. El aire estaba fresco, la primavera apenas asomando. Dentro, el silencio era el mismo, pero el tono había cambiado. Las estanterías eran más altas de lo que recordaba, más pantallas que libros. Y cada rincón estaba cuidadosamente ordenado, limpio, brillante, desinfectado, como si alguien hubiera blanqueado la historia de las paredes. ¿Puedo ayudarte?, preguntó una voz. Me giré para ver a una chica de unos 20 años, con una coleta apretada y energía nerviosa. Su etiqueta decía Linda, me dio una sonrisa del tipo reservado para turistas perdidos o extraños sospechosos.
Solo estoy visitando, dije, y añadí. Solía ayudar a financiar este lugar. Ah, debe ser de la familia, dijo de repente, animándose. ¿Eres del lado del Sinjedetan o del Sinjed Frank? Parpadeé. ¿Qué quieres decir con lado? Se sonrojó. Solo quería decir, olvídalo. Sabes, tenemos una nueva sección de archivos para el servicio militar local. Es bastante impresionante. ¿Quieres que te lo muestre? Algo en su tono era tan ingenuamente ajeno que no pude estar enojada. Asentí. Caminamos por el pasillo. Pasando por la sala de lectura, las paredes estaban decoradas con fotos enmarcadas, de hombres y mujeres uniformados. La mayoría no los reconocí, pero una llamó mi atención. Ethan con un uniforme réplica a medida. Estaba junto a una niña, sosteniendo una bandera estadounidense, con la mano sobre su hombro como si estuviera a punto de dar órdenes. Su mandíbula se veía más afilada en blanco y negro, casi noble. Esa es popular, dijo Linda. El Sinjequetan no sirvió, pero dijo que lleva el legado. Mantuve el rostro en blanco. ¿Dijo eso? Amham. Y creo que es hermoso. Como si, aunque no fueras a la guerra, aún pudieras honrarla, ¿verdad? Claro, murmuré. La sala de archivos era pequeña, fresca, y estaba llena de terminales digitales. Linda escribió algo en la interfaz principal. Comenzamos a digitalizar todos los registros locales el año pasado. Dijo cosas militares del dominio público con la ayuda de Whitaker Group PR. Aquí incluso tenemos tu nombre. Me acerqué mientras ella hacía clic en la pantalla. Se abrió un perfil. Nombre, Anna Whitaker. Servicio, Reserva del Ejército. División. Logística. Rango no combatiente, teniente. Segundo, licencia administrativa de baja. Confidencial. Mi garganta se cerró. ¿De dónde salió esto? Linda frunció el ceño. Dice cortesía de la División de Asuntos Públicos de Whitaker Group. Mira aquí. Señaló una pequeña marca de agua en la esquina. ¿Quieres que lo imprima? No, me incliné sobre el terminal y navegué más allá de la interfaz de usuario, los dedos tocando instintivamente. El sistema no estaba bloqueado. Accedí a los metadatos subidos hace 7 meses, depurados de cualquier mención de citaciones, de combate, medallas o informes de incidentes. No había mención de mi despliegue en Fallujah. Ningún registro de Travis. Ningún registro de nada que importara. ¿Algo está mal?, preguntó Linda. Me levanté. Solo polvo de historia. Nada que un poco de verdad no pueda limpiar. Antes de poder salir. Algo en el tablón de anuncios llamó mi atención. Un folleto para una nueva iniciativa de veteranos. Honor hacia adelante. Apertura próximamente. Centro de Veteranos Whitaker. Ahí estaba de nuevo. El rostro de Ethan, esta vez en color, sonriendo, sosteniendo una bandera doblada como si la hubiera ganado. El pie de foto decía, sirviendo a los que sirvieron porque el legado nunca muere. Debajo, texto más pequeño, financiado por Whitaker Group, en colaboración con el Departamento de Renovación Cívica. Me giré hacia la pared cerca de la salida y vi la placa de donantes. Bronce. Elegante, 6 nombres, todos Whitakers, todos. Hombres en la parte inferior. Una cita grabada en cursiva. Honramos los sacrificios de nuestros soldados y de aquellos que continuaron donde ellos dejaron. Frank Whitaker. Mi pecho se apretó. El nombre de mi madre había desaparecido. TAMBIN. El mío. Me habían vaciado, luego pintaron sobre el espacio. Afuera, el sol se sentía demasiado brillante. Me senté en las escaleras de piedra, dejando que el calor me llegara por la espalda mientras sacaba mi teléfono cifrado. Mis manos estaban firmes, los dedos rápidos. Un contacto, una línea. Sigues teniendo el número de Grace. Consíguelo. Grace tenía los mismos ojos que recordaba, agudos, desvelados, inmune a los fantasmas. La campanita sobre la puerta del café dio un suave sonido, pero Grace no se inmutó. Ya estaba en la mesa del rincón, con la espalda contra la pared, mirando una taza de café negro que parecía más vieja que la mesa de Fórmica. El lugar estaba medio muerto, menos descoloridos pegados a las paredes. Una bombilla parpadeando y un camarero que asentía demasiado y sonreía muy poco. Tomé asiento frente a ella, sin decir una palabra. ¿Te cortaste el cabello?, dijo Grace. Su voz aún tenía ese tono plano, abrazado por el desierto. No pensé que volverías a este maldito pueblo. No vine por nostalgia, dije. Vine por la verdad. Grace no asintió. Simplemente metió la mano en su bolsillo del abrigo y deslizó una memoria USB sobre la mesa. La etiqueta estaba escrita a mano, Whitaker CRN discrepancia logística. Vido sin alteraciones. La miré por un momento, luego levanté la vista. Entonces, lo guardaste. Guardé muchas cosas, dijo ella. ¿Recuerdas a Travis? El nombre cayó como un fósforo en un arbusto seco. No lo había dicho en voz alta en años. Claro que lo recuerdo.
Él fue la razón por la que comencé a guardar archivos. Grace continuó. El memo que escribiste después de Fallujah, el que rechazaba la promoción, esa versión fue editada antes de llegar a tu archivo. La línea final fue retorcida. Ya lo sabía. Pero escucharlo en voz alta hizo que mi columna vertebral se volviera rígida. Lo hicieron sonar como si estuviera cubriendo a un soldado indisciplinado. Dije, no lo estabas. Grace respondió. Estuve. Allí Travis tomó una decisión en fracciones de segundo que salvó a civiles. Tú lo apoyaste. Y tenías razón. El camarero pasó con una reposición que no había pedido. Sonrió demasiado tiempo. Grace lo miró hasta que se alejó. ¿Crees que está con ellos? Pregunté en voz baja. Ella asintió una vez. Estabas en su radar desde el momento en que pusiste un pie en Windham Hill. Deslicé la memoria USB de la mesa a mi bolsillo del abrigo. ¿Quién más lo sabe? No lo sé, pero sé quién lo enterró. Sacó una segunda carpeta de su bolso, arrugada y sellada con cinta. Dentro había copias de viejos informes, marcas de agua borrosas, líneas redactadas. Una página destacaba un informe de investigación titulado Operación Aerolite, actores secundarios y riesgo de interferencia civil. Frank Whitaker, Ethan Whitaker, CRN Logística. Todos listados bajo afiliados civiles indirectos con influencia señalada. Me recosté. ¿Cómo diablos llegaron a una lista de supervisión militar? Grace se encogió de hombros. Los contratistas se esconden bajo todo tipo de piedras, pero supongo que recibieron ayuda. Tal vez alguien en adquisiciones. Tal vez alguien de más arriba. Se suponía que la empresa de Ethan estaba asesorando sobre la infraestructura post-conflicto. Estaban blanqueando legitimidad. Pasé el pulgar por el borde de la memoria en mi bolsillo. No solo cambiaron tu archivo, dijo Grace. Silenciaron tu nivel de autorización. Ahora estás redactada. Ana, ya no existes en la mitad de los sistemas que solías comandar. Fue extraño saber que me habían borrado antes de que siquiera me diera cuenta. Me sentía como un fantasma en mi propio uniforme. Un espectro pasando por el mundo sin dejar rastro. ¿Crees que esto está relacionado con el centro para veteranos que están lanzando? Pregunté. Grace asintió. Si tuviera que apostar, ese es su próximo proyecto de blanqueo de relaciones públicas. Una forma de consolidar el legado y enterrar lo que queda del tuyo. Me incliné hacia adelante. ¿Qué pasa con Aerolite en sí? ¿Todavía tienes el archivo completo? No, dijo ella, pero alguien lo tiene y sé por dónde empezar a buscar. Deslizó la carpeta hacia mí. No la abrí. Aún no. Mis manos ya estaban llenas de fuego. Lo guardé, dijo ella, con los ojos fijos en los míos porque creí que algún día alguien aún podría luchar por ello. Afuera. Salí a la luz de la tarde y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Entonces lo vi. El mismo SUV negro, las mismas ventanas tintadas, estacionado al otro lado de la calle, el motor en marcha, observando, esperando. No rompí mi paso. Pasé junto al vehículo como si no lo hubiera visto, como si mi pulso no estuviera golpeando contra mis costillas. Pero dentro de mi abrigo, mis dedos cerraron la memoria como un gatillo. La foto debió haber sido destruida. En lugar de eso, estaba enmarcada en el estudio de mi madre, con Travis al fondo. No estaba centrado, por supuesto. Nunca lo estuvo. Justo sobre el hombro derecho de Frank, medio a la sombra pero inconfundible, su mandíbula cuadrada, la postura recta. La forma en que sostenía un portapapeles como si fuera a explotar. La etiqueta debajo de la imagen decía: Reunión de Estrategia CRN, 2019, sesión privada de Magnolia Holdings. La habían hecho parecer tan oficial como si Travis hubiera sido alguna ayuda corporativa, no el sargento de campo que se desangró en un pasillo destruido. Mientras Frank Whitaker estrechaba manos con los hombres que vendían las balas. La casa estaba tan quieta cuando me adentré más. Donna debe haber dejado la puerta lateral abierta como prometió. El pasillo olía a madera vieja y a lilas. Tenue y desvanecido. El estudio estaba más frío que el resto, más pesado. Mis botas presionaban la misma alfombra persa de la infancia, la que solía trazar con los dedos como un mapa. Cuando mamá estaba demasiado enferma para levantarse, las estanterías contenían los mismos libros pesados. El escritorio no tenía polvo, y allí, sobre la consola, la foto estaba, brillante, enmarcada en nogal. La di vuelta. La parte trasera no tenía etiqueta, pero un borde suelto del respaldo llamó mi atención. Con cuidado, lo abrí. Allí, entre el cartón y el cristal, doblada una vez y sellada en una funda de plástico, estaba una página que reconocí al instante. Mi respiración se detuvo. Era la letra de mi madre. La desplegué con reverencia. Las manos de repente temblorosas. La fecha decía 12 de julio de 2020. La firma coincidía con las tarjetas de Navidad que solía enviar, con tinta del mismo tono exacto que el vidrio de mar. Cada bucle, cada inclinación, era de ella.
A quien corresponda, yo, Margaret Whittaker, en pleno uso de mis facultades mentales y con total intención, nombro a mi hija Anna Whittaker, heredera única de la finca Windham Hill, incluidos los derechos sobre tierras, propiedades y cuentas fiduciarias residuales. Esto refleja mis deseos y reemplaza cualquier documentación previa que emita su nombre, Margaret Whittaker. No notariado, no archivado, pero real. Revisé de nuevo la página y detrás de ella había otra, dura por el paso del tiempo. Una carta, de Margareta Frank. No perfumada. Puedes borrar su nombre de las conversaciones, pero no de la sangre. Ella lleva el dolor mejor que las perlas. Y un día eso la hará imparable. Si regresa. Dale lo que le pertenece, o yo te perseguiré, Frank. Jesús, mamá, susurré. ¿Lo encontraste?, dijo una voz. Me giré tan rápido que casi derribo la foto al suelo. Don estaba en la puerta, retorciéndose las manos en el delantal que nunca parecía envejecer. Dejé el marco ligeramente torcido, dijo, con la voz quebrada. Esperaba que algún día vinieras a buscarlo. ¿Sabías que existía? Asintió. Tu madrastra me dijo que lo quemara. Dijo que estaba desactualizado, inválido. Pero tu madre, ella me hizo prometerlo. Así que esperé. Las lágrimas picaron en las comisuras de mis ojos. ¿Por qué no me lo enviaste? Estuviste fuera, y luego todo se quedó en silencio. Y tuve miedo. Pero el miedo no significa que olvidara. Escaneé las páginas con mi teléfono 2 veces, con alta resolución, luego las respaldé 3 veces en una unidad segura. Los originales volvieron a su funda y los guardé en el forro de mi abrigo, cerrados bajo la solapa interior. Don extendió la mano hacia mi brazo. Tienes que tener cuidado. Anna, él no es lo que solía ser. Ahora es peor. Desde que ella murió. Desde el pasillo, una voz profunda resonó como un trueno. Done, ¿quién está ahí? Ambas nos congelamos. Le hice un gesto con los labios para que guardara silencio. Otro latido, luego el sonido de pasos acercándose. Lentos pero firmes. Me deslicé por la puerta lateral del estudio hacia el jardín de rosas crecido. Las espinas atraparon mis mangas. El viento me azotó la cara, pero ya estaba fuera. Me agaché. Bajo el arco, la respiración atrapada a medio camino entre el miedo y la furia. Luego lo escuché. La voz de Frank, amortiguada por una llamada telefónica dentro. Se encontró el testamento. Nos movemos rápido. Saca el seguro. No deberías caminar sola, dijo el hombre, esperando cerca de mi motel. Estamos aquí porque tu silencio acaba de volverse peligroso. Estaba erguido con la quietud de alguien entrenado para desaparecer en multitudes. Chaqueta civil sobre pantalones de vestir. Sin insignias. Sin placa de identificación. Pero reconocí la postura, la quieta disposición, la forma en que sus ojos barrían el lote antes de detenerse en mí. Como si fuera un objetivo que había estado siguiendo durante horas. Soy el coronel Mitch Dardan, dijo mientras me acercaba. División de Supervisión de Defensa. Hablamos, más o menos, hace 2 noches. La llamada restringida. Asintió una vez, luego señaló al SUV negro que esperaba detrás de él. Motor ya en marcha. Ventanas tintadas, placas gubernamentales. No, tenemos mucho tiempo. Te están cazando en cámara lenta. El comandante pensó que querrías una ventaja. La forma en que dijo comandante hizo que algo se activara en lo profundo de mí. Como una memoria muscular que no había flexionado desde el día en que dejé el uniforme y el silencio por igual. Dentro del SUV, las luces interiores parpadearon, mientras la puerta se cerraba detrás de mí. Olía débilmente a cuero y perenoide gubernamental. Dardan me entregó una carpeta mientras nos alejábamos del bordillo. Nunca fuiste dada de baja, dijo. Estás en la lista roja. Es una bandera suave para contener y olvidar. Tus archivos fueron particionados. No borrados. Abrí la carpeta. Mi última asignación registrada. Mi nivel de autorización revocado. El motivo, supervisión administrativa pendiente de revisión, pero sin fechas, sin firmas. Te pusieron en una caja. Anna. Continuó Dardan. TRNAL te enterró para proteger ciertas rutas de financiamiento. Necesitaban un chivo expiatorio con suficiente ambigüedad. Tú encajaste, demasiado decorada para ser ignorada, demasiado inconveniente para ser promovida. Miré hacia arriba. ¿Cuánto tiempo has sabido? Demasiado tiempo. Dijo, pero esta es la primera vez que tenemos motivo para reabrir el caso de supervisión. Alguien nos dio la información. Alguien cerca de adentro. No mencionó el nombre, de Grace. No hacía falta. Será citada, añadió, deslizándome otro sobre mi regazo. Audiencia del Comité de Defensa en 11 días. Están reabriendo la operación Aerolite para una auditoría interna. Testificarás como testigo protegido bajo el Estatuto Federal. El sello en el sobre era
Grueso, dentro había un borrador impreso, de citación y un segundo documento fotocopiado y manuscrito. Un memorando sellado de un nombre que no había escuchado en años. Investigador I. G. Márquez Feld. Feld había muerto en 2021. Un accidente de tráfico, dijeron, pero él había estado rastreando irregularidades militares relacionadas con CRN antes de desaparecer de las menciones públicas. Este memorando se encontró en una caja de los efectos personales de Feld, explicó Dardan. Su viuda lo entregó la semana pasada. Ni siquiera sabía lo que tenía entre manos. No lo abrí todavía. No estaba lista para ver lo que Feld había escrito en papel que le costó la vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Sin nombre, solo un número que no había visto en 14 años. La familia Ethan no gusta de traidores o de chicas con el cabello corto y memorias largas. Lo miré. La calma a la que me aferraba comenzó a torcerse en algo más frío. Más afilado. Escribí una sola línea y pulsé enviar. Anna, me aseguraré de llevar ambos a tu acusación. Dardan soltó una risa suave. Aún sabes cómo devolver el fuego. Siempre lo supiste. Solo aprende a apuntar mejor. Me pasó un último artículo. Un sobre delgado marcado como clasificado. Ojos ejecutivos solamente. Este es el memorando de Feld, dijo. No lo he leído. Eso es para ti. Rompí el sello con el pulgar mientras el SUV avanzaba por un camino secundario. Los árboles cortaban la luz de la luna a través de las ventanas. El papel dentro estaba quebradizo por los bordes. Un solo párrafo destacaba. Subrayado en rojo, la operación Aerolite fue enterrada para proteger las rutas de financiamiento dirigidas a través de contratistas privados. El grupo Whitaker está implicado. El chivo expiatorio identificado fue la comandante Anna Whitaker. Su nombre fue el costo. Allí estaba, enmarcado bajo vidrio polvoriento, la letra de mi madre. Mi nombre y un testamento que nadie quería ver. Mantuve la foto cerca, metida en el bolsillo interior de mi abrigo como una reliquia. No había dormido mucho la noche anterior. Mi cuerpo ahora funcionaba por memoria muscular. Botas ajustadas. Abrigo subido hasta el cuello, el pulgar siempre, cerca del forro donde se ocultaban los documentos. La casa estaba en silencio cuando me fui al amanecer. Windham Hill apenas se movió antes de las 9. Y necesitaba ese silencio. Era más fácil respirar cuando nadie más me observaba. El viaje hasta Bentham County tomó 2 horas. Mitch lo había organizado. Pero él no venía. Este es de bajo perfil, dijo por teléfono. Solo rastro de papel. Manténlo fuera del radar. La oficina de Mr. Graham estaba detrás de una oficina postal cerrada. Encajada entre una tienda de granos y una tienda de antigüedades que olía a bolas de naftalina y aire muerto. El edificio se inclinaba ligeramente a la izquierda, como si el tiempo lo hubiera empujado y nadie se molestara en corregir la inclinación. Dentro, las paredes estaban cubiertas de certificados descoloridos y libros de contabilidad polvorientos. Una placa de madera desgastada, decía notario público. El hombre en sí estaba detrás del escritorio, con el cabello blanco y las gafas torcidas. Levantó la vista cuando entré. Confundido al principio. Luego algo en su expresión cambió. Anna Whitaker, dijo suavemente. Firmé el testamento de tu madre. Asentí y coloqué la carpeta sobre la mesa. Él la tomó con manos que temblaban ligeramente. Ella lo trajo. Murmuró, con los ojos escaneando el papel, en 2020. Creo que estaba pálida ese día. Llevaba una bufanda azul. Me dijo que no le dijera a tu padre. Dijo que era una copia de seguridad por si acaso. ¿Por qué no se procesó? Pregunté. Mr. Graham dudó. Tu padre regresó una semana después, dijo que había sido dada de baja, inestable. Que ella cambió de opinión. Trajo otro documento. No pude. No estaba seguro de quién creer. Sentí que el aire se apretaba. ¿Y no llamaste a nadie?, pregunté. Debí haberlo hecho, susurró, la voz quebrada. Pero conocí a Frank desde la escuela de seminario. Pensé, que Dios me perdone, pensaba que la estaba protegiendo, a ti. Me pasó el documento de vuelta. Pero esta firma es la mía. Eso lo sé. Nadie falsificó esto. Asentí y escaneé las páginas nuevamente usando mi aplicación segura, luego cifré los archivos y los envié a Michelle Dardan, en un segundo correo electrónico. Incluía un contacto legal dentro de la red de integridad de denunciantes, un abogado civil con derechos de autorización de nivel Praxi, en minutos. Mitch respondió, Mitch Dardan recibido. Esto nos pone en una nueva pista. Van a ir tras los activos ahora. No eres solo inconveniente. Eres una amenaza para su imperio. Me recosté en la silla de cuero agrietado y cerré los ojos. El peso de la habitación se asentó sobre mi pecho, olía a papel viejo y barniz, a una vida llena de verdades mal archivadas. En el silencio, la voz de mi madre volvió. No desde una grabación ni desde una carta, sino desde la memoria.
la forma en que susurraba cosas que nadie más podía oír. Si alguna vez regresas, había dicho una vez cuando la casa estaba oscura, y su respiración era superficial, no lo hagas por ellos. Hazlo para terminar lo que ellos temían que comenzaras. Abrí los ojos. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez de un amigo que aún trabajaba en la oficina local del registro. Para tu información, Vita que Group acaba de presentar una moción para incautar la parcela 89, la tierra de tu madre, nombrando la zona de desarrollo estratégico. Con uso planificado como centro para veteranos, comenzando la construcción la próxima semana, miré el mensaje. El jardín de mi madre, el trozo de tierra donde solía plantar narcisos en forma de estrellas, convertido en un monumento para hombres que nunca lo habían ganado. Regresé en silencio. Ni siquiera la radio. Cuando volví al motel, el aire dentro se sentía más frío que antes. La luz del pasillo parpadeaba y la máquina expendedora tarareaba una melodía que no podía identificar. Deslicé mi llave en la cerradura y me detuve. Un sobre estaba en el suelo, justo dentro de la puerta, sin sello, sin dirección de regreso. Solo mi nombre impreso en letras mayúsculas. Lo abrí. Dentro había una foto. Los ojos de Travis entrecerrados, la sangre oscura sobre su cuello. La imagen parecía haber sido impresa desde un archivo militar, pero alterada, desenfocada, con el color mejorado. En la parte inferior, alguien había escrito con marcador rojo grueso: deberías haber permanecido enterrada. Me borraron del árbol genealógico de la familia. Así que empecé a plantar raíces en otro lugar con pruebas. La oficina de registros del condado de Windham olía a polvo y desuso. Una fila de cubículos grises se extendía por el suelo, cada uno con una placa plástica y un burócrata encorvado sobre un terminal que parecía no haberse actualizado desde la última recesión. Me paré frente al terminal 4, desplazándome por los registros digitales de propiedad como si estuviera peinando un campo de batalla. Parcela 89, transferida en marzo de 2022, autorizada por Margaret Whittaker. Excepto que mi madre murió en febrero. Me acerqué más. La firma brillaba débilmente en la pantalla, elegante, exacta, demasiado exacta. Tenía cartas de su lista de compras. Recordatorios garabateados en servilletas. Conocía su letra como conocía la mía. Esta firma había sido levantada, no escrita. Tomé una foto, luego otra. Cada imagen fue a una carpeta cifrada, ya llamada Evidencia Árbol. El sistema se bloqueó y lo dejé. Mi teléfono vibró. Nolan Graves. El periodista local que Mitch había marcado como astuto. Inconveniente para los poderosos. Me encontré con él en un café cerca del tribunal, a 10 cuadras de la plaza, donde los reporteros flotaban como polillas y los abogados susurraban en lates. Ya estaba sentado, delgado, de rasgos angulares, cabello corto, ojos como cuchillas. No se levantó cuando me acerqué. Llegaste temprano, dijo con la voz seca. La mayoría de las personas se retrasan antes de empezar incendios. Yo no soy la mayoría, respondí, deslizándome en la silla. Asintió. Casi aprobando. Se dice que tu hermano dará otra conferencia de prensa hoy. Cosas de la iniciativa, para veteranos. ¿Vas a interrumpirla? Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. 2 páginas del testamento de mi madre, fotocopias limpias, y él levantó una ceja. Ya filtraste esto para probar las aguas. Una entrega anónima. Un susurro, no un grito. Paso las páginas. Dirán que está falsificado. Lo esperaba, dije. Por eso tengo más. Pero primero, necesito saber si los rumores sobre Ethan son ciertos. Nolan se recostó. Depende de qué rumor. ¿El de qué? Manipuló una carta de PTSD para solicitar una subvención federal de reurbanización. ¿O el de que usó los recibos de CRN Logística para justificar el financiamiento de la divulgación a veteranos sin haber servido nunca? Mantengo el rostro neutral, pero algo dentro de mí se retorció. El correo de Grace llegó segundos después, como si el tiempo tuviera sentido del humor. Archivo cifrado, asunto, cadena de recibos CRNETH verificados. Lo abrí, los recibos estaban detallados, líneas de contratos de suministro. Fechas aprobadas y el nombre de Ethan estaba en 3 de ellos, uno de los cuales coincidía con un mes que sabía con certeza que había estado en Ibiza, borracho en un yate fuera del tribunal. Los televisores mostraban imágenes silenciadas. Ethan estaba en las escaleras con un traje azul marino planchado, cabello perfecto. Voz más fuerte que la verdad, antes llevaba un uniforme, dijo sonriendo como si le doliera. Llevo su legado. No su ira, admiré la pantalla. Algo dentro de mí se rompió, pero no era dolor. Era silencio. Y una vez que se rompió, no paró. Garabateé en una servilleta. Una frase. Listo para una cita real. Encuéntrame esta noche, sola. La doblé y la deslicé sobre la mesa. Nolan la leyó. Luego me miró por un largo momento.
No eres el fantasma que piensan que eres, dijo. No, respondí. Soy la que olvidaron enterrar correctamente. Salí del café con el abrigo subido hasta la barbilla, la memoria USB cerca de mi clavícula. El aire se había vuelto pesado, como si el día estuviera conteniendo la respiración. Al empujar la puerta, una camarera atrapó mi mengue. Era joven, demasiado joven para estar tan asustada. Señora, susurró, entregándome un recibo. Esto lo dejó. Fruncí el ceño, confundida. Hasta que lo volteé, garabateado con lápiz tembloroso en la parte de atrás. Los están observando. Él sabe sobre las tumbas. Construyeron un monumento en la tierra de mi madre y se atrevieron a llamarlo legado. El auditorio del ayuntamiento nunca había visto tantos focos. Filas de sillas plegables llenaban la sala, en líneas simétricas, cada una con un programa brillante adornado con el rostro de Ethan. El bene sobre el escenario decía, Centro para Veteranos Weather, honrando el pasado, construyendo el futuro. Estaba en la parte trasera, detrás de la última fila, cerca de la mesa de catering, donde las bandejas plateadas de champiñones rellenos se vaporizaban bajo luces tenues. Nadie me miró 2 veces. Nunca lo hacían. Frank Whitaker subió al escenario como un general, regresando de la batalla, aunque las únicas trincheras que había conocido eran en salas de juntas y cláusulas de herencia. Ajustó el micrófono con una mano experta, carraspeó lo suficiente para llamar la atención y sonrió como si fuera dueño de la sala. Hoy comenzó. Honramos más que solo a los que sirvieron. Honramos a los que continuaron cuando ya no pudieron. Mi hijo Ethan es un hombre que entiende que el legado no se trata de medallas. Se trata de impulso, de llevar la historia hacia adelante. Los aplausos fueron educados, ensayados. Encontré un asiento cerca de la esquina, parcialmente obstruido por un arreglo floral del tamaño de un coche pequeño. Las caras en las salas difuminaban, donantes en blazes a medida. Políticos en tonos calculados de patriotismo, reporteros, con ojos aburridos y lentes listos. Y cerca del frente, vi a Nolan. No se giró, pero sus dedos flotaban sobre su teléfono como si estuviera contando segundos. Ethan tomó el micrófono a continuación. Todo brillo y encanto, el servicio no. Siempre se trata de estar en la primera línea, dijo, con las manos abiertas, en un gesto de humilde autoridad. A veces se trata de mantener la línea en casa, de honrar a los que sirvieron, construyendo algo duradero en su nombre. Hizo una pausa, dejando que el peso de la autoimportancia se asentara en la sala. Mi familia, continuó, tiene una larga y compleja historia con el Servicio Nacional. Algunos sirvieron con uniforme, otros sirvieron con sacrificio. Hoy, estamos sobre un terreno que recuerda a ambos. Comenzó la presentación de diapositivas detrás de él. Fotos de archivo de banderas dobladas. Saludos al atardecer. Luego Ethan con una chaqueta de estilo militar formal claramente a medida, medallas que no le pertenecían brillando bajo la iluminación de estudio. Otra foto de él estrechando manos con un alcalde y luego una foto grupal, supuestamente de la historia familiar. Mi cuerpo se quedó quieto. Estaba en ella o había estado. Usaron la foto de mi ceremonia de despliegue, solo que ahora mi rostro había sido recortado. Todo lo que quedaba era un trozo de mi hombro, difuso y anónimo, al lado de la sonrisa perfectamente iluminada de Ethan. Me aferré al asiento frente a mí hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cuando comenzó la sesión de preguntas y respuestas, las primeras preguntas fueron fáciles. La viuda de un veterano preguntando por el acceso al estacionamiento. Un funcionario de la ciudad agradeciendo a los Whitaker por hacerse cargo. Luego Nolan se levantó. Sinjed Whitaker, dijo, con la voz firme pero cortante como el acero. ¿Puede aclarar quién en su familia realmente sirvió en combate y en qué capacidad? La sala se quedó en silencio. Ethan inclinó la cabeza. No nos gusta señalar a nadie, dijo suavemente. Creemos que el legado se comparte. Eso es gracioso, dije, poniéndome de pie. Mi voz sonó más clara de lo que esperaba. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Esa sería yo, continué. Caminando hacia el pasillo. Comandante Anna Whitaker. Y este edificio está sobre tierra robada a la mujer que me crió. Un murmullo recorrió a la audiencia como una ola que se retrae antes de él. Impacto. La boca de Frank se abrió, luego se cerró. El rostro de Ethan se tensó apenas, pero lo suficiente. La máscara entrenada se agrietó por un respiro. Me miró como si fuera un fantasma que se atrevió a interrumpir su propio elogio fúnebre. Nolan levantó su cámara y hizo clic. El sonido resonó como una bala. Si no puedes matar el cuerpo de alguien, asesina su historia. Así es como luchan. Ahora. Todo comenzó con un titular, comandante o cobarde. Fuentes anónimas afirman colapso emocional durante el combate. El artículo apareció en todas las pantallas que toqué, en la portada de un blog patriota local, en foros de veteranos. Incluso reflejado por un subreddit de conspiración, la firma era genérica.
Las citas todas anónimas, pero la difamación era quirúrgica. Comportamiento errático en Faluya. Colapso emocional bajo fuego. Se negó a tomar el mando en momentos de crisis. Ninguna de esas cosas era cierta, pero la peor parte, las mentiras sonaban lo suficientemente plausibles como para quedar atrapadas en la mente de alguien que no sabía mejor. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje de Grace. Ahí va tierra quemada. No creas el ruido. Te hemos visto sangrar y estar en pie. Deja que se ahogue en el humo. Traté de escribir una respuesta, pero otra notificación apareció. Un blog de poesía de 2006 resurgió y se recontextualizó. Era de Ethan. El poema, si se le podía llamar así. Goteaba filosofía falsa. Algunos guerreros regresan con medallas, otros con silencio, otros con mentiras para ocultar la vergüenza de sobrevivir. En aquel entonces, se había pasado como una reflexión melancólica de un estudiante universitario tratando de impresionar a sus profesores. Ahora tenía una nueva etiqueta, palabras perspicaces del hermano de la infame comandante Whittaker. Luego, vino la declaración de Frank, pública, medida, devastadora. Amamos a Anna. Ella sirvió. Pero el servicio no es lo mismo para todos. Oramos para que encuentre paz y ayuda. Esa palabra, ayuda. Colgó en el aire como una daga. Apagué el teléfono y lo tiré sobre la cama. Reboté una vez y cayó al suelo con un suave golpeteo. Las paredes del motel se sentían más cerca que antes, como si se estuvieran inclinando para verme quebrarme. No lo hice. Subí al coche. El cementerio no estaba lejos. Solo la distancia suficiente para dejar las preguntas atrás y llevar el dolor conmigo. Estacioné junto a la tumba de la familia Whittaker y caminé hacia la lápida con las manos temblorosas. La tumba de mi madre había sido vandalizada. Los narcisos que había replantado semanas antes ya no estaban. La hierba desgarrada en tiras, la tierra expuesta como heridas abiertas. Un pequeño estaca de madera clavada en el suelo decía: no hay santos en uniformes. Me arrodillé. No para limpiarlo. Aún no. Solo miré. Sentí la rabia como una llama, presionada entre mis costillas. Silenciosa, hirviente, limpia. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Mitch. Presentaron algo. Dijo, nada de saludo, solo urgencia. Una revisión retroactiva de salud mental con la VA alegando que ocultaste tratamiento. Si pasa, te quitará credibilidad y posiblemente tu pensión. No dije nada. Quieren invalidarte, continuó. No probarlo, no debatirlo, borrarlo. Luego olvidaron con quién están tratando. Dije, con voz plana. Esa noche, de vuelta en el motel, miré una pequeña medalla enmarcada sobre la cómoda, la cruz de la valentía. Metal real, sangre real. Sacrificio real. Y luego vi la imagen, en un foro de veteranos, manipulada. Mi rostro medio cerrado y cansado, manipulado para parecer que estaba llorando bajo fuego, uniforme manchado, bandera a media hasta detrás de mí. Titulada, ella se quebró. Solo que nunca te lo dijimos. Sentí algo dentro de mí retroceder. Como si me hubieran golpeado con un puñetazo directo con mi propia historia. Luego otro correo electrónico. Sin asunto, sin remitente, solo una línea de texto. Travis no solo dejó un archivo, revisa el PIN. Travis siempre fue el callado. Así que tiene sentido que escondiera la verdad más ruidosa dentro de algo silencioso. El PIN del águila era más pesado de lo que recordaba. Había estado en el fondo de mi baúl de despliegue durante años, envuelto en la misma tela manchada de aceite que Travis usaba para limpiar su rifle. No lo había tocado desde Faluya. Tal vez una parte de mí tenía miedo, no de lo que encontraría, sino de lo que podría sentir. De vuelta en la habitación del motel, dejé el baúl en el suelo. Las bisagras crujieron como heridas viejas. Todo seguía allí, placas de identificación dobladas, banderas, diarios encadenados. Pero fue el pin lo que tomé, latón pulido. Con la forma de las alas extendidas de la desafío. La parte trasera era suave al principio. Luego mi pulgar atrapó algo de una costura, muy débil, casi imperceptible. Deslicé un pasador bajo el borde, el corazón golpeando. Con un suave clic, la parte trasera se abrió. Una tarjeta micro SD negra, no más grande que mi uña, cayó en mi palma. Travis. No lloré, no esta vez. Llamé a Mitch. Encontré algo. Dije, descríbelo. Microchip escondido dentro del pin del águila de Travis. Me voy a Tink. Ten cuidado. Nada de transferencias inalámbricas. Nada de la nube. Nada de errores. Terminé la llamada. Tink operaba desde un centro comercial en ruinas que olía a soldadura quemada y limpiador de limón. Un veterano parapléjico que perdió ambas piernas en Mosul. Ahora reparaba códigos en lugar de arterias y me debía 3 favores. Estaba cobrando uno. La campana sobre la puerta no sonó. Chirrió. ¿Te ves como?
Tink dijo al entrar. He estado ocupada siendo borrada, respondí. Lo sospeché. Trajiste guerra en un chip. Le entregué la tarjeta SD. Se acercó a una torre del rota. Insertó el chip y rompió los nudillos. Esto va a requerir destreza, murmuró, cifrado 2 veces. Una con un laberinto lógico al estilo de Travis. Un clásico interruptor de muerte. Pero si él dejó esto para ti, escribió como si sus dedos estuvieran luchando por sus vidas. Las líneas de código parpadeaban. Me quedé sobre su hombro, la respiración superficial. Lo tengo. Dijo 1 hora después. Reproducción lista. El primer archivo era una grabación. El audio siseó y luego se asentó. El manifiesto dice suministros médicos. Tú y yo sabemos que esos crates interceptan municiones de grado. Lo movemos antes de la revisión de la ONU. Sin preguntas. La segunda voz, indiscutiblemente Ethan. Mantén esto fuera del registro principal. Si evita que se entera. Muere en revisión. Sin rastro en papel, solo resultados. Apreté los puños. El segundo archivo, resúmenes logísticos, fechas, horas, códigos que coincidían con informes de fatalidades conocidas. Cada uno trazado hasta un envío que Ethan aprobó. El tercero fue diferente. Una voz baja, familiar, advirtiendo. Travis, si estás escuchando esto, no sobreviví, pero ella lo hará. Anna. Esta es tu prueba. Me enterraron. No dejes que entierren. El resto. Eres la única en quien confié para terminar lo que no pude terminar esto. Tink levantó la vista, inusualmente callado. Ese es tu cráter humeante, asentí. Luego me paré frente al espejo del baño. Miré mi reflejo y lo dije en voz alta. Nadie más cuenta mi historia. Ya no. Mi teléfono sonó. Mitch. Acaban de adelantar tu audiencia. El inspector general movió la línea de tiempo. Ahora eres la testigo clave. Miré la tarjeta en mi mano. Pequeña, negra. Mortal, el juego ha comenzado. Esperaban una mujer rota aferrándose a recuerdos. Yo entré con pruebas y el nombre que intentaron enterrar. El pasillo fuera de la sala de audiencias. Olía a desinfectante y botas pulidas, demasiado limpio para la verdad. Mitch caminaba a mi lado, en silencio. Su placa brillando bajo las luces fluorescentes. Los guardias en las puertas dobles revisaron nuestras identificaciones y luego asintieron sin expresión. Dentro de la sala de audiencias. Era un búnker moderno, acero, cristal y furia silenciosa. Una larga mesa en forma de U rodeaba un escritorio de testigos justo en el centro. Banderas alineadas en la pared trasera. Ejército de Estados Unidos y un bene que alguna vez significó honor. Las filas de asientos estaban llenas, oficiales uniformados, supervisión civil. Observadores legales de ambas cámaras del Congreso. Las cámaras estaban prohibidas, pero el juicio colgaba en el aire como un cuchillo sobre mi garganta. La presidenta, la coronel Alexis Divo. Golpeó una vez la mesa. Esta sesión está ahora en orden. Comandante Whittaker, puede comenzar. Me puse de pie. Mi nombre es Comandante Anna Whittaker. Anteriormente de la tarea combinada del Grupo 19, serví en múltiples teatros desde 2008 hasta 2021, fui herida en la Operación Aerolite y se me otorgó la Cruz de la Valentía. Mi expediente fue marcado en rojo y oculto bajo revisión administrativa, sin mi conocimiento, con el propósito de desacreditar mi testimonio. Hoy, presento la siguiente evidencia contra CRN Logística y Whittaker Group por colusión en la desvío de armas, programas fraudulentos para veteranos y la incautación ilegal de bienes usando documentación falsificada. Coloco los archivos de audio recuperados de un microchip seguro dejado por el sargento de Estado Mayor Travis Emmett Brent, fallecido en 2021. Asentí hacia Mitch. Él tocó una tecla. La sala se llenó de estática. Luego la voz de Travis. El manifiesto. Dice médico. Tú y yo sabemos que esto es munición de grado interceptada. Lo movemos antes de la revisión. Sin preguntas. Otra voz. Ethan. Mantén esto fuera del registro. Si Whittaker se entera. Muere en revisión. Susurros recorrieron el panel. Luego vino el último clip. Si estás escuchando esto, no sobreviví, pero ella lo hará. Anna, esta es tu prueba. Miré hacia arriba. Algunos rostros habían cambiado, cejas fruncidas, labios apretados, pero otros permanecían en blanco. La burocracia sabe cómo enmascarar el olor de la descomposición. Comandante, dijo un panelista. ¿Por qué esperar hasta ahora para presentar? Esto, no me eché atrás porque el silencio se sentía más seguro que la justicia. Hasta ahora. Sabía lo que tomarían, y no estaba lista para perderlo. La coronel Divo se inclinó hacia adelante. Está diciendo que el grupo Whittaker, a través de CRN, utilizó su estatus desacreditado como medio de protección de ganancias. Sí. Dije claramente. Me borraron para validar su mentira. El testamento de mi madre fue ocultado. El título, de propiedad falsificado. Presento los anexos B y C.
El testamento original escrito a mano y la escritura de tierras falsificada utilizada para incautar tierras para la iniciativa de veteranos. Mitch se levantó a continuación. Confirmó la cadena de custodia, respaldó las fechas, archivó cada nombre con precisión seca. Se sentía menos como un testimonio y más como una batalla. Cada pregunta era un ataque, cada respuesta un escudo. Finalmente, Divo miró hacia la fila y dijo: este panel recomienda por la presente una investigación formal sobre el Grupo Whitaker, por violaciones de la Ley de Integridad de Adquisiciones de Defensa Federal y supresión de testigos, bajo el título 10. No sonreí, no parpadeé. La sala se vació lentamente. Algunos funcionarios me miraron con nuevos ojos, como si intentaran reconciliar el titular que habían oído con la mujer que acababa de detonar ese titular. Mitch y yo salimos juntos. A mitad de camino por el pasillo, mi teléfono vibró. Número desconocido, sin nombre, solo un mensaje. No fuimos los únicos financiando a CRN. Ten cuidado. Ella nunca envió la carta, pero la escribió de todos modos. Y esperó 14 años para que yo estuviera lista. El cementerio familiar yacía en silencio, bajo un cielo nublado, como si la tierra estuviera conteniendo la respiración. Las lápidas se alineaban en una fila torcida, nombres antiguos grabados en piedra como si la permanencia pudiera borrar la cobardía. Me arrodillé ante la tumba de mi madre, los dedos rozando las letras grabadas. Margaret Evelyn Whitaker, 1954, 2021. Amaba con intensidad, pero el mundo le pidió que permaneciera en silencio. Me pregunté cuántas personas creyeron esa línea. Me pregunté cuántas veces había deseado una conversación más. Una oportunidad más para preguntarle por qué se fue sin advertirme, nunca lo que vendría después, porque permaneció en silencio mientras la familia reescribía mi historia con tinta permanente. El crujido de la grava, detrás de mí, no me sorprendió. Windham Hill ya no tenía muchos secretos. Mi madrastra se detuvo a unos pasos de distancia, con el abrigo botonado hasta el cuello, los ojos rodeados por algo que no era exactamente lágrimas, pero estaba cerca. No quemé todo. Dijo, me levanté lentamente. ¿No lo hiciste? Ella me extendió un sobre, grueso, sellado. Mi nombre escrito en cursiva, algo que no había visto en más de una década. Su mano temblaba. Tu madre lo guardó en el cajón con llave del invernadero, en la parte trasera del gabinete. Lo encontré el mes pasado. No estaba lista para leerlo y no soy la que debía recibirlo. Lo tomé. Mentí porque tenía miedo, continuó. Frank me dijo que estabas inestable, que arruinarías todo lo que ella construyó. Le creí. Eso es culpa mía. No hablé. No quedaba nada que decirle a la mujer que los vio silenciarme y eligió la cortesía sobre la verdad. Ella dio un paso atrás, pero nunca dejé de sentir vergüenza por ello. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. De vuelta en el motel, abrí el sobre la cama, las manos temblando a pesar de mí misma. La carta estaba fechada el 10 de febrero de 2021. Anna. Si el mundo olvida, deja que esto te recuerde, que yo no lo hice. Siempre fuiste la fuerte, no ruidosa, pero verdadera. Tu hermano heredó mi nombre, tú heredaste mi columna vertebral. Si estás leyendo esto, no tuve la oportunidad de decirlo en persona. Ese es mi arrepentimiento, no el tuyo. Traté de dejarte protección. Pero algunas guerras no se libran en salas de tribunales o desiertos. Algunas se libran dentro de comedores y salas de juntas. Dentro encontrarás un documento. Lamento que me haya tomado tanto tiempo actuar, pero ahora es tuyo. Detrás de la carta había un informe legal y un memorando de emergencia del Consejo, firmado días antes de su muerte. Describía una votación secreta que Frank impulsó para desviar fondos del grupo Whitaker hacia fundaciones benéficas fachada. El nombre de Ethan figuraba en varias autorizaciones de transacciones. El documento llevaba un sello notarial más, una nota de auditoría interna etiquetada como confidencial VHKBG13. Ella lo sabía, lo había visto suceder y, en lugar de confrontarlos, enterró su verdad donde esperaba que algún día la desenterrara. Y lo hice. Mitch me llamó cuando estaba terminando la última página. Lo revisé. Es un golpe mortal. Dijo, agregamos esto a los registros de audio, la escritura falsificada y la declaración final de Travis. Y se acabó. Ningún tribunal podrá ignorarlo. Pueden intentarlo. Dijo, pero no se quedará en silencio. Colgué y escribí un correo electrónico a Nolan Graves. Asunto, última clavo. Adjunto, WHKBG13, BDF. Menos de 5 minutos después, Nolan respondió, la historia se hace nacional a la medianoche. Prepárate. Volví a mirar la carta, la letra de mi madre, imperfecta. Temblorosa en algunas partes, pero intacta. Intentaron borrarme, ella intentó protegerme. Y ahora, por fin, tenía algo que no podían tocar, pruebas y legado.
El reloj en la pared marcaba la medianoche. Y por una vez no sentí que me quedara sin tiempo. Ellos construyeron un imperio sobre el silencio. Yo le di un nombre y ahora las paredes resonaban. La historia se publicó a las 12:01 am en punto. La soldado que intentaron silenciar, la lucha de una comandante por la verdad por Nolan Graves. National Legend. El artículo fue quirúrgico. Los registros manipulados, el testamento falsificado, los registros de audio ocultos y las voces, la mía y la de Travis, expuestas en todas las pantallas de Estados Unidos. En minutos, fue recogido por todos los medios importantes. Al amanecer. Estaba en tendencia a nivel mundial. Me desperté con el sonido del teléfono de la habitación del motel sonando sin parar. ¿Es usted la comandante Whittaker? Comenta. Sobre el arresto de su hermano, ¿puede confirmar la investigación del DOJ? Mitch me había advertido que esto sucedería. Aún así, nada te prepara para lo que se siente cuando el mundo de repente empieza a importarte. Me vestí lentamente, deliberadamente, no para la televisión ni para la prensa, sino para el espejo. Primera parada, el jardín delantero de la finca Whittaker. Los manifestantes se habían reunido antes del desayuno. Veteranos con banderas y pancartas, madres locals con cochecitos. Hombres mayores con gorras militares, sosteniendo fotos de hijos caídos. Algunos llevaban pancartas que decían, ella llevó el uniforme, él llevó la mentira. Justicia para Travis. La verdadera Whittaker que habla. Dentro de la finca, nadie contestó el intercomunicador. Frank intentó controlar los daños en una grabación pregrabada para las noticias locales. Nuestra familia ha enfrentado tragedia, dijo. Los asuntos privados deben quedarse privados. Lamentamos cualquier malentendido. Lucía cansado, no, dolido, acorralado. Ethan ni siquiera se molestó. Compró un boleto de ida a Lisboa y fue arrestado en el aeropuerto internacional de Dallas antes de llegar a la puerta. Un video borroso lo mostraba con una sudadera con capucha y gafas de sol. Capturado a mitad de paso por 2 agentes federales. Su boca estaba abierta en el cuadro. A mitad de una negación o una exigencia. A nadie le importaba. El Departamento de Defensa emitió una declaración horas después. Con efecto inmediato, todos los contratos y privilegios de proveedores con CRN Logistics y sus subsidiarias están suspendidos mientras se lleva a cabo la investigación. Esa misma tarde, los accionistas de Whittaker Group comenzaron a renunciar. En masa, la Junta emitió una declaración vaga sobre reestructuración interna, pero el mercado ya había tomado su decisión. Sus acciones se desplomaron. El legado, resultó, tenía un valor de mercado. Nolan me llamó alrededor de las 5. Nos pidieron sindicar la historia para su difusión. ¿Estás lista para salir al aire esta noche? No soy una comentarista, dije. No lo eres. Eres una testigo, acepté. El estudio era pequeño, paredes ajustadas, más cálido de lo esperado, pero me quedé quieta, lista para la cámara, mientras el presentador me preguntaba por qué esperé tanto. ¿Por qué regresé? No regresé por venganza, dije en voz baja. Regresé porque me di cuenta de que nadie más iba a cargar con lo que Travis dejó atrás. Le debía la verdad. Después caminé a casa. Sí, a casa. El motel se sentía diferente ahora. Menos como un exilio. Más como una transición. Sobre la cama estaba una carta que no había visto antes. Sin dirección de regreso, sobre el sobre. Común, dentro, una línea de escritura a mano. No todos los fantasmas mueren. Nos vemos en la dedicación. La miré durante un largo rato. La tinta, aguda y firme, no era Frank, no era Ethan. Alguien más seguía observando. La caída de los Whittaker no fue el final, solo fue el despeje. No construí este lugar para ser recordada. Lo construí para que nadie más fuera olvidado. El sol de la mañana se extendió por el césped como una bendición, suave, dorado. Inmerecido. Estaba en la escalera principal del Marques Travis Memorial Center, justo debajo de la nueva placa de bronce que llevaba su nombre. La multitud estaba en silencio, no el tipo de silencio nacido de la reverencia, sino de la liberación. Windham Hill no había visto tantas banderas ondeando desde que terminó la última guerra. O tal vez desde que cayó la última mentira. Una fila de sillas plegables estaba frente al podio. Veteranos con chaquetas desgastadas, jóvenes reclutas con cuellos duros, reporteros con plumas ansiosas y detrás de ellos aquellos que vinieron sin títulos, viudas, niños, testigos silenciosos. De una historia que nunca se les permitió hablar en voz alta. Mitch estaba a mi izquierda, Nolan a mi derecha. Mi madrastra estaba 3 filas atrás, las manos entrelazadas sobre su regazo, el rostro inexpresivo. Pero vino. Eso fue suficiente. Di un paso adelante cuando regresé a este pueblo. Comencé a estudiar la voz. Mi nombre era una nota al pie. Mi historial era un rumor. Las personas que me borraron lo hicieron con plumas y silencio. Pero esa es la verdad. Es paciente. Espera.
Miré hacia la primera fila, donde un niño pequeño sujetaba un trozo de papel doblado. Este centro no se trata de mí. No se trata de titulares ni de venganza. Se trata de los nombres que nunca llegaron a las placas, los que salvaron vidas en las sombras, los que regresaron a la nada, los que les dijeron que sanaran en silencio o no lo hicieran en absoluto. Un murmullo recorrió a la multitud, no de descontento, sino de acuerdo. Me agaché y abrí una vitrina, de vidrio en la entrada. Dentro, el pin del águila de Travis descansaba junto a la carta escrita a mano que dejó para mí. No necesitaba explicarlo. La sala entendió. El niño se acercó a mí después del discurso. Apenas 10 años. Tal vez menos. Llevaba una placa de voluntario y las manos temblorosas. Esto es para ti, dijo. Era un dibujo con crayones de Mien, uniforme, de pie bajo un rayo de sol, extendiendo la mano hacia otra figura que se parecía a Travis, entre nosotros. Una pequeña llama. Una luz pasó hacia adelante. Me arrodillé. ¿Qué significa esta luz? Se encogió de hombros. Estás mostrando el camino. La prensa me atrapó justo cuando me levantaba de nuevo. Comandante Whittaker 1, gritó. ¿Qué le dirías a las personas que intentaron silenciarte? No hice pausa. La verdad no grita. Dije, pervive. Cuando se cortó la cinta y los aplausos se dispersaron como pétalos, me retiré, dejando que otros tomaran el escenario. Este lugar no fue construido para que me quedara al frente para siempre. Fue construido para perdurar mucho después de que me alejara. Cuando la multitud se redujo y los fotógrafos se dirigieron hacia otras tomas, caminé por los pasillos sola. Yeso limpio, señales de latón, ecos de lo que alguna vez fue dolor, ahora transformado en propósito. En una pared lejana, una sola placa esperaba. Ella llevó el silencio, luego lo dejó. La toqué ligeramente, luego seguí caminando. Me dieron medallas. Luego trataron de quitarme mi voz. Pero esto es lo que llevo ahora. El sol de la mañana se filtró a través de las cortinas de lino, proyectando largas sombras sobre él. Piso de pino recuperado de la cabaña de mi madre. Windham Hill estaba quieto, el tipo de quietud que solía temer. Ahora la daba la bienvenida. Afuera. La bandera en el Marques Travis Memorial Center ondeaba en la brisa. Desde el porche, apenas se podía ver el destello del latón de la placa de entrada. Me puse un suéter de algodón gris y jeans. Sin medallas, sin rango, solo aliento y propósito. La finca Whittaker se disolvió. A las 9 a.m. firmé el último documento con mi nombre de pila. Ana Margaret. No hacía falta resucitar el apellido. ¿Qué tanto intentó borrarme? El legado no está en la tinta. Está en la elección de escribir algo nuevo. Nolan apareció al mediodía con una carpeta delgada. El transcripto final, dijo. Saqué la parte sobre las medallas. No me pareció el final adecuado. Pasé las páginas. Había citado mi discurso palabra por palabra. Incluso las partes más calladas. Asentí. Hay interés, añadió. Circuito de acuerdos de libros. Quieren tu historia. Tal vez algún día, dije, sonriendo débilmente. Pero ahora mismo, estoy ocupada escuchando a los demás. Miró alrededor de la cabaña, con la luz del sol calentando las paredes, un leve olor a cedro, y libros viejos. ¿Estás segura de que no solo te estás escondiendo? No me estoy escondiendo, respondí, descansando entre batallas. Más tarde ese día, di mi primer taller en el centro. 6 veteranos estaban sentados en sillas plegables, tomando notas mientras yo caminaba por el frente de la sala con un marcador de borrado en seco en una mano y una taza caliente de café en la otra. La clase se llamaba Reconstruir con Honor. No era llamativa, no trataba sobre tácticas de campo o medallas, solo sobre reconstruir por dentro y por fuera. Después de la clase, un joven veterano con una mano prostética me apartó. No me importan las decoraciones, dijo. Me importa que hayas permanecido. No supe qué decir, así que simplemente asentí y mantuve su mirada durante un largo momento. A veces, la presencia es suficiente. De vuelta en casa, desempacaba una simple caja de sombra de madera y la coloqué en la pared sobre el escritorio de escritura de mi madre. Adentro mis insignias de rango. No las había usado desde la audiencia. Me gané esto, susurré al cuarto vacío. Sobreviví a eso. Elijo cuándo usarlo. No como un escudo, no como prueba, solo una verdad que ya no tengo que explicar. Antes del atardecer, caminé hasta la tumba de Travis en el extremo más lejano del jardín de veteranos. Dejé un ramo de flores silvestres, soleadas, desiguales, honestas. Tenías razón. Dije, nos enterraron mal, pero de todos modos crecimos. Cuando me di la vuelta hacia la cabaña, vi una figura de pie junto a la puerta. Una mujer apenas salida del campo de entrenamiento, con un corte de pelo muy corto. Ojos agudos más brillantes de lo que quería que notara. Levantó una mano con precaución, comandante Whittaker. Me detuve.
Sí, escuché que no gritas, pero eres exactamente a quien quiero aprender. El viento pasó por los árboles como una respuesta. Me aparté. Mantuve la puerta abierta. Bueno, entonces, dije, comencemos. Después de años de silencio, no solo habló. Exponía cada mentira sobre la que construyeron su imperio. Lo que comenzó como exilio terminó como vindicación, no a través del ruido, sino con el peso silencioso de una verdad, innegable. La justicia no rugió. Llegó como una hoja de luz a través de una piedra agrietada. Tarde, sí, pero imposible de ignorar. Porque cuando la traición se encuentra con pruebas, y el coraje supera al miedo, incluso los secretos más cuidadosamente enterrados no pueden permanecer ocultos para siempre. Ningún muro de mentiras puede resistir para siempre contra la marea de la verdad. Si esta historia te conmovió, deja un like. Compártela con alguien que necesite escucharla y comenta tus pensamientos abajo. Escribe uno si sentiste que te vieron, dos si crees que podría haber terminado de manera diferente.